Hola, en este video contestaremos a la siguiente pregunta. ¿Un demandado puede presentar demanda contra otro demandado en el mismo proceso civil? Esta pregunta es diferente a la que contestamos en el video que antecede. Antes, en ese video nos ocupamos de contestar la posibilidad para que un demandado pudiera dentro del mismo proceso presentar demanda contra el demandante. Y explicamos eso bajo la figura de la demanda de reconvención. La pregunta que acá vamos a tratar de contestar es otra. La pregunta es, ¿un demandado puede presentar demanda en contra de otro demandado dentro del mismo proceso civil? Es decir, la pregunta en este caso está enfocada a si existe la posibilidad para que uno de los demandados en el mismo proceso a su vez pueda presentar demanda frente al otro o a los otros demandados. Esa es la pregunta que aquí se va a contestar. Y la respuesta a esa pregunta pues es que sí. ¿En dónde está la posibilidad? La posibilidad está en el parágrafo del artículo 66 del Código General del Proceso. Si se lee la norma, allá se va a deducir, y así lo hace la doctrina, que sí es posible que un demandado pueda en el mismo proceso en el que se le está demandando presentar demanda en contra del otro o de los otros sujetos que junto con él integran la parte pasiva o la parte demandada en ese proceso. Entonces, si bien es cierto, el parágrafo del artículo 66 hace parte de la regulación de una figura que conocemos como el llamamiento en garantía y que luego explicaremos en detalle en otros videos. También lo es que la doctrina se ha encargado de explicarnos con mejor detalle la figura o la posibilidad. Y en este sentido, autores como el maestro Hernán Fabio López Blanco en su obra de Instituciones de Derecho Procesal Civil o el profesor Miguel Enrique Rojas Gómez en su obra de Lecciones de Derecho Procesal Civil, pues nos han tratado de sintetizar y de ampliar eso que en 3 renglones establece el parágrafo del artículo 66. En este video vamos a aclarar, vamos a tratar de explicar apenas una de esas posibilidades, una apenas. Y la posibilidad que vamos a explicar acá tiene fuente o tiene origen además en una figura de derecho civil que conocemos como la solidaridad de las obligaciones o las obligaciones solidarias, que para nuestro caso eh, va a tener como referente el artículo 1571 de ese Código Civil. Para explicar la posibilidad aquí, luego con ejemplos, vamos a tener presente entonces el artículo 1571 del Código Civil, que nos habla de la posibilidad de la solidaridad pasiva en las obligaciones y que en términos simples se presentaría cuando en una obligación existe un acreedor y existen varios deudores, a estos llamados deudores solidarios. La norma en cita dispone o señala que frente a ese acreedor, los varios deudores solidarios están obligados al todo. Es decir, si el acreedor demanda el cumplimiento total de la obligación frente a uno de los varios deudores solidarios, este no puede alegar la divisibilidad de la obligación y debe cumplir con toda la obligación frente al acreedor. Y claro, ustedes pensarán, ¿y los otros deudores solidarios qué? ¿Pasan de agache, no cumplen, evaden? La respuesta es no. En el mismo Código Civil se establece que esos otros deudores solidarios que no han pagado eh, van a ser objeto seguro de una acción de reembolso por parte del deudor solidario que ya le pagó al acreedor. Y esto generalmente se venía realizando en proceso separado.
¿Qué quiso el Código General del Proceso? Lo que quiso el Código General del Proceso fue permitirle en este caso al deudor solidario que pagó o que está por pagar, que pueda demandar en el mismo proceso al otro deudor solidario o a los otros deudores solidarios para que en la misma sentencia el juez dé la orden del reembolso de lo que se deba pagar. Entonces, lo que vemos aquí con la posibilidad del parágrafo del artículo 66 es otro evento más de cómo se aplica el principio de economía procesal. Lo que se quiere, reiteramos, es que se aproveche, que se pueda tramitar en el mismo proceso que ya está vigente esa reclamación de reembolso que un deudor solidario podría realizar frente a otros en proceso separado, para que no lo haga en proceso separado, sino para que lo haga en el mismo proceso. Para eso, ahora veremos algunos ejemplos. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que la posibilidad que aquí estamos tratando de explicar para que un demandado pueda presentar demanda dentro del mismo proceso civil frente a otros demandados, sí existe, que tiene origen en normas como el parágrafo del artículo 66 del Código General del Proceso y en este caso el artículo 1571 del Código Civil. Hasta ahí vamos bien. Ahora, si bien existe la posibilidad, se daría otra situación y es si se hace uso de la posibilidad de la demanda de la coparte por parte de uno de los demandados en contra del otro o de los otros demandados, esto va a suponer que cuando el juez dicte o profiere la sentencia, vaya a tener que resolver o vaya a tener que pronunciarse acerca de dos relaciones jurídicas que serían diferentes. Es decir, en la sentencia el juez tendría que decidir en primer término frente a la relación que existe entre el demandante y los varios demandados, que para nuestro caso serían deudores solidarios. Y la segunda relación sobre la cual el juez tendría que pronunciarse en la sentencia es la existente entre uno de estos deudores solidarios y el otro o los otros. Esto en lo que atañe con el reembolso que llegue a corresponder. Con estas breves menciones acerca de la figura, acerca de la posibilidad, podríamos ya remitirnos a un par de ejemplos para que con esos ejemplos pues haya mayor claridad. Un primer ejemplo, un primer ejemplo que sería de como una ocurrencia tendrá que ver con esa relación de arrendamiento que es de las que más se da en Colombia en los negocios jurídicos, que hay entre el arrendador y el arrendatario o los arrendatarios. Y vamos a suponer, para nuestro ejemplo, que un señor llamado Juan decide arrendar un apartamento de su propiedad. Una vez publica el aviso de arrendamiento, pues se presentan dos personas que son la señora Antonia y el señor Pedro. Cumplen ellos todos los requisitos que pide, en este caso, el señor Juan para arrendar. Se firma o se suscribe el contrato de arrendamiento respectivo y en ese contrato tenemos como arrendador al señor Juan. Él es quien otorga la tenencia del apartamento, en este caso, y tendremos como arrendatarios aquí a dos sujetos, a dos personas, que en este caso serían la señora Antonia y el señor Pedro. Ojo, en el texto de ese contrato, seguramente Juan les va a advertir a los arrendatarios que de conformidad con lo preceptuado en el artículo séptimo de la ley 820 de 2003, que es la que regula ese régimen de arrendamiento de vivienda urbana, las obligaciones que surjan con ocasión de ese contrato entre varios arrendatarios, como es este el caso, son de carácter solidario.
¿Eso qué significa? Significa que desde que se suscribe el contrato, Juan, el arrendador, le está advirtiendo a la señora Antonia y al señor Pedro, que en este caso son arrendatarios, que todas las obligaciones que corresponden a la parte arrendataria se podrán exigir frente a Antonia, frente a Pedro o frente a las dos. Y que si Juan decide reclamar solamente respecto de uno de ellos, este, frente a quien se reclama, está en la obligación de cumplirlo todo. De modo que no se va a tomar por sorpresa a los arrendatarios. Desde que se suscribe el contrato de arrendamiento, esa previsión, esa advertencia ya está dada. ¿Qué sucede en el ejemplo? Luego de varias prórrogas del contrato, luego de varios periodos de ejecución del contrato, se presenta esta situación y es que Pedro, por razones de trabajo, debe trasladarse a otra ciudad. Pero no se da ningún aviso, no se da noticia de ello nunca al arrendador Juan. No importa, el contrato continúa. La señora Antonia continúa habitando el apartamento y de pronto aprovechando que ya no está Pedro en el apartamento, pues ella, digámoslo así, empieza a cambiar su estilo de vida y entonces ve una oportunidad de negocio en lo que hay en el apartamento y Antonia lo que hace en primer término es desmontar todos los armarios y toda la carpintería, puertas y demás que hay en cedro, que es costosa esa madera, y decide reemplazarla por triplex o por un material de baja calidad. ¿Para qué? Pues para llevar esos armarios y esas puertas a un inmueble de su propiedad y colocarlos allá. Imaginémonos eso. O simplemente para venderlos, lo que se les quiera ocurrir. Además de eso, la señora Antonia decide cambiar toda la batería sanitaria, lavamanos, sanitarios, tinas, etcétera, que son marca Valero, imaginémonos que es algo costosa, y decide hacer lo propio, llevarse eso allá para un inmueble de su propiedad y colocar en su lugar en el apartamento eh, una batería sanitaria de bajo precio, de bajo costo. Ustedes aprecian en el ejemplo que la arrendataria Antonia con esto ya está causando perjuicios al arrendador Juan. Pues Juan se entera de todo esto en una de las visitas que la ley 820 del 2003 le permite hacer al inmueble. Se da cuenta de ello, le reclama a Antonia. Antonia hace caso omiso a la reclamación. Eso genera la molestia obviamente de Juan porque se incumplió el contrato. Y sumado a ello, pues la señora Antonia de Ñapa decide dejar de pagar el arriendo. Eso pues da lugar a varias causales de restitución y el arrendador Juan pues no soporta más y presenta su demanda de restitución de inmueble arrendado. ¿En contra de quién? Pues en contra de la señora Antonia, pero también en contra del arrendatario Pedro. Es decir, en este ejemplo hay un acreedor, que es el señor Juan, acreedor frente a la obligación del arrendamiento, y hay dos deudores solidarios que serían la señora Antonia y el señor Pedro. Una vez notificados del auto admisorio de la demanda en su contra, la señora Antonia y el señor Pedro, pues Antonia contesta la demanda alegando, digamos así, o justificando esos cambios que ella hizo y alegando que ella de pronto incumplió el pago del arriendo por reticencia o por renuencia del arrendador Juan a recibir el pago, en fin. Por su parte, Pedro sabe que le tiene que contestar la demanda a Juan y que frente a Juan él no le va a poder decir, don Juan, pero es que yo ya no estaba allá, pero es que no, porque él se obligó solidariamente en el contrato y le tiene que responder. Entonces, Pedro, ¿qué podría hacer en este caso? ¿Qué podría hacer? Podría aprovechar la posibilidad del parágrafo del artículo 66 del Código General del Proceso y en ese mismo proceso podría presentar la demanda de la coparte, así se llama, demanda de la coparte. ¿Para demandar a quién? Pues para demandar a la arrendatoria, a la otra arrendataria, que en este caso es la señora Antonia. Pero ¿para qué demanda Pedro, que es demandado en el mismo proceso, a la demandada Antonia? ¿Para qué? Ya lo dijimos antes. Para que en la sentencia el juez condene a la arrendataria Antonia a reembolsarle
al arrendatario Pedro lo que con ocasión de la sentencia Pedro tenga que pagarle o indemnizarle o a lo que resulte condenado por virtud de la sentencia a favor del arrendador Juan. Es decir, Pedro no fue el que provocó ni el que causó perjuicios, él no fue el que cambió la batería sanitaria, él no fue el que cambió los armarios, él no fue el que deterioró el apartamento. No obstante, este agravio ya se dio. Frente a Juan hay que responder, Pedro lo sabe, pero en justicia Pedro también sabe que tiene derecho a pedirle al juez de ese proceso que le permita tramitar su demanda de la coparte para que en la misma sentencia el juez obligue o condene a la señora Antonia, que es la otra arrendataria demandada, a que le reembolse al señor Pedro lo que corresponda con ocasión de la sentencia que seguramente se va a dictar a favor del arrendador Juan. ¿Qué encontramos acá en el ejemplo? Encontramos economía procesal. ¿Por qué? Porque si no existiera esta posibilidad, Pedro, el arrendatario demandado Pedro, tendría que esperar a que el juez dictara sentencia en este caso, a que le impusiera la condena a él, y después de esto, en proceso separado, él tendría que demandar a la señora Antonia para que le reembolse lo que a él le tocó eh, indemnizarle o pagarle al arrendador Juan. ¿Qué es lo que quiere el código? Que esto no sea así. Que esto lo pueda conocer el mismo juez civil que ya está conociendo el proceso de restitución de inmueble arrendado que Juan tramitó contra Antonia y contra Pedro. Ahí tenemos entonces un primer ejemplo de cómo se aplica la demanda de la coparte. Y recordemos que el nombre de la figura no se encuentra en el Código General del Proceso, sino que la doctrina se lo asignó. Y no la doctrina nacional, no, esta es una figura que ya existía en otros países y que en Colombia se incorporó apenas con la ley 1564 del 2012 con el Código General del Proceso. Podríamos citar un ejemplo más, otro ejemplo de cómo se daría la posibilidad que aquí estamos tratando. El otro ejemplo lo encontraríamos nosotros por allá en el artículo, en la relación que existe en los contratos de obra civil. Podría ser otro del ejemplo. Y vamos a suponer que el dueño de un proyecto contrata a 3 ingenieros para la construcción. En ese contrato de obra civil se establece la obligación solidaria para los 3 ingenieros contratistas. Ya sabemos qué supone la obligación solidaria, que frente al dueño del proyecto deben responder por el todo cualquiera de los 3 contratistas. Pues imaginémonos nosotros que se suscribe el contrato de obra civil con esa previsión de la obligación solidaria para los contratistas y se empieza a dar ejecución al contrato, empieza a realizarse la obra. Como ocurre en muchos casos, se presenta un incumplimiento por parte de estos ingenieros contratistas y ahora el dueño del proyecto, que además había incluido una cláusula penal, una estimación anticipada de perjuicios moratorios en el contrato en caso de incumplimiento, pues decide demandar el incumplimiento de ese contrato de obra civil. ¿Y a quién demanda? Pues demanda a los 3 contratistas. Hasta ahí todo parecería normal, pero sucede que en la realidad del contrato, de esos 3 ingenieros, solamente uno de ellos era el que se estaba beneficiando del contrato. Solamente uno de ellos era el que estaba recibiendo los anticipos y era el que estaba dando uso de los recursos. Los otros no. Por el motivo que a ustedes se les pueda ocurrir. Porque habían convenido hacerlo así, qué sé yo. Porque entre ellos tenían obligaciones mutuas, en fin. El caso es que así pasó. En ese proceso de resolución de contrato por incumplimiento, que inicia el dueño del proyecto contra los 3 deudores solidarios, que en este caso son los 3 contratistas, pues va a existir la posibilidad para que esos otros 2 contratistas que no se beneficiaron del contrato puedan presentar demanda de la coparte en contra del contratista que sí se benefició del contrato, para pedirle al juez que cuando dicte la sentencia
sabiendo ellos que frente al dueño del proyecto hay que responder, le van a pedir al juez en la demanda de la coparte que le ordene a ese ingeniero, que fue el único que se benefició con el contrato, que les reembolse lo que a ellos les toque indemnizar, sea por la cláusula penal o sea por las condenas que el juez establezca en la sentencia. Espero que con estas breves menciones, con estas breves explicaciones, quede algo de claridad acerca de esa, ojo, que explicamos solo una posibilidad de la demanda de la coparte. En otros videos veremos otras más. Entonces, nos vemos en un próximo video.